Saludos comunidad y usuarios de Crip. El día de hoy les traemos el unboxing del Crip K5B, el heredero del popular Crip K5. Cabe destacar que tanto el Crip K5 como el K5B son de los dispositivos más buscados por su excelente relación precio-valor. Otro de los aspectos importantes a destacar con su predecesor Crip K5 es que la caja se ha visto reducida en aproximadamente un 20%, sin dejar de lado, por supuesto, la calidad a la cual nos tiene acostumbrados la compañía Crypto Mobile. En la parte posterior de la caja de nuestro dispositivo Crip K5B podemos observar sus características fundamentales, como lo son su cámara de 5 megapíxeles, su cámara frontal de 2 megapíxeles, su nueva pantalla de 5 pulgadas en alta resolución, 8 GB de almacenamiento interno o ROM y 1 GB de RAM. Importante mencionar que este dispositivo trae sistema operativo Android 9 Pie en su versión Go Edition, pues consume menos recursos que las versiones regulares, y adicionalmente podemos observar Dash, Digital Cache. Ahora es tiempo de poner manos a la obra y descubrir el contenido de la caja del Crip K5B. Como podemos observar, lo primero que salta a la vista es el dispositivo Crip K5B protegido con su plástico. Después de lo cual descubrimos el sótano y encontramos el cable de carga micro USB, su batería por supuesto de 2000 mAh, las instrucciones de nuestro nuevo dispositivo Crip K5B, y en el reverso de la misma tenemos los canales de comunicación del equipo del centro de soporte de Dash Help. Nos encontramos también con una sorpresa: una billetera de papel o paper wallet precargada con Dash y sus instrucciones sobre cómo redimirla, el transformador de voltaje por supuesto, y por último nuestro protector de silicón que protegerá al teléfono contra caídas. Y ese es el contenido de nuestra caja del Crip K5B. Y ahora procederemos a ensamblar por primera vez nuestro equipo Crip K5B. Retiraremos el equipo de su protector, dice Crip. Como podemos observar, en la pantalla tiene un protector en el cual se indican las características principales del dispositivo. Para colocar la batería debemos buscar la esquina inferior derecha del dispositivo para retirar la tapa posterior. Con cuidado retiramos las grapas que la retienen. Sacamos la batería de su envoltorio y la colocamos prestando atención de hacer coincidir los pines. Una vez colocada, reinstalaremos la tapa del dispositivo para poder prender el equipo desde su botón de encendido. Retiraremos el protector y veremos nuestro bienvenida de Android 9 Pie Go Edition. El dispositivo, a pesar de contar con una tapa plástica, se siente bastante sólido y con solo 127 gramos de peso. Las dimensiones son de 139 milímetros por 71 milímetros por 8 milímetros de espesor. El mismo cuenta también con la versión de Bluetooth 4.0 y permite conexión a Wi-Fi y anclajes de red. Al iniciar nuestro dispositivo nos solicitará un correo electrónico para asociarlo al teléfono. Una vez hayan colocado su correo electrónico, nos recibirá la pantalla de inicio de nuestro nuevo equipo Crip K5B, en la cual salta a la vista de antemano las aplicaciones precargadas en el mismo, como pueden serlo la Dash Wallet oficial y nuestra billetera de Uphold. Es importante mencionar que nuestro dispositivo Crip K5B cuenta con conectividad a bandas 2G y 3G con frecuencias de 850, 900, 1800 y 1900 en 2G GSM y en 3G de 850, 900, 1900 y 2100. Esto es muy importante a la hora de homologar nuestro dispositivo con una operadora telefónica nacional. Ya teniendo nuestro dispositivo encendido, verificaremos que efectivamente contamos con la versión de Android 9. Vamos a Sistema, sobre nuestro teléfono, la versión de Android, y al pulsar repetidas veces sobre el Android podremos verificar que efectivamente contamos con Android 9 Pie Go Edition.
Cabe destacar también que este dispositivo posee un procesador gráfico dual Mali 400, que es bastante bueno para desempeños de gráficos tridimensionales. Asimismo, cuenta con un chipset MediaTek MT6580M y un procesador de 4 núcleos Cortex A7 a 1.3 GHz. La pantalla de 5 pulgadas cuenta con una resolución máxima de 854 píxeles por 480 píxeles. Y la batería, como mencionamos anteriormente, es de 2000 mAh de iones de litio, lo cual indica que aproximadamente podremos usar nuestro dispositivo por 20 horas. Ahora es tiempo de visitar por primera vez nuestra wallet de Dash. Al abrirla por primera vez nos solicitará un PIN de pagos para proteger nuestros fondos. Es de vital importancia que este PIN de pagos sea recordado, pues es el que nos permitirá acceder a nuestros fondos al realizar cada interacción con nuestra billetera. En este momento, colocaremos a fines prácticos una contraseña de 4 dígitos 1234. Una vez el PIN se haya establecido, nos encontraremos con la pantalla de inicio de nuestra billetera digital de Dash Digital Cash. Y ahora procederemos a redimir los fondos obsequiados por Dash en nuestra billetera de papel que venía junto al dispositivo. Siguiendo las instrucciones, debemos raspar la superficie para revelar el código QR que nos permitirá redimir los fondos que vinieron en obsequio. Una vez revelado nuestro código QR, podremos redimirlo con la billetera de Dash. Para redimir nuestros fondos de la billetera de papel obsequiada con nuestro dispositivo CRIP, debemos entrar en nuestra billetera y acceder al menú superior izquierdo. Tercera opción, barrer billetera de papel. Una vez accedido a este menú, debemos seleccionar la herramienta de escaneo de código QR. Procedemos a escanear nuestro código QR. Y podemos ver que tenemos 0,0020 Dash para barrer. Como pudimos haber oído, ya tenemos nuestros primeros fondos en Dash. A continuación, daremos una ojeada más a fondo a nuestra Dash Wallet. Es de fundamental importancia tomar nota de nuestra frase de recuperación, pues será la única que nos permita recuperar nuestros fondos en caso de emergencia. Para ello, debemos acceder al menú en la parte superior izquierda de nuestro dispositivo y seleccionar la opción Seguridad. Después de lo cual, veremos por primera vez nuestra frase de recuperación. Esta se encuentra resguardada con nuestro PIN de pago previamente establecido. Acá podemos identificar nuestra frase de recuperación. La misma consta de 12 palabras aleatorias sin coherencia entre ellas. Es importante que a la hora de tomar nota de la misma se escriba exactamente en el orden en el que se encuentra y, en caso de tener acentos, deben tomarse nota de los mismos. Si deseamos tomar una captura de pantalla de la frase de recuperación para luego compartirla a través de alguna aplicación tercera, podemos hacerlo usando el botón del volumen bajo y de bloqueo de pantalla simultáneamente. Mantenemos oprimido y tenemos nuestra captura de pantalla salvada. Muchas gracias por formar parte del unboxing del nuevo dispositivo CRIP K5B. Y no se pierdan, pronto tendremos más información sobre nuevos dispositivos CRIP, pues siempre están innovando y este año se vienen con todo. Nuevos dispositivos que se adaptarán a las tendencias tecnológicas a precios increíbles. No se lo pierdan. Y recuerda, si tienes alguna pregunta sobre Dash Digital Cash o sobre tu billetera de Dash, no dudes en contactar al centro de soporte oficial Dash Help.